Saludos. Si estás pensando en estudiar la carrera de literatura, pero no tienes idea de cuáles son los requisitos que se necesitan para poder tener un desarrollo exitoso en ella, quédate en este video porque te voy a dar 7 características o 7 aptitudes que, según mi experiencia, son fundamentales para tener un desarrollo exitoso en la carrera de letras, conocida dependiendo del lugar en donde la estudies como letras o filología hispánica. Por razones de economía del lenguaje, yo me voy a quedar con la palabra letras, que es la manera en la que yo la conocí cuando comencé a estudiar la licenciatura. Asimismo, quisiera comentarte que estas aptitudes no son excluyentes de otras áreas de las humanidades, tales como la filosofía o la sociología o la antropología. Pero como no conozco esas áreas porque no las estudié, no puedo hablar por ellas. Así que vamos a ello. Lo primero que tendrías que preguntarte es si realmente eres una persona a la que le gusta leer, porque se trata de una carrera en donde hay que leer mucho y de varios géneros. No solamente vas a leer narrativa, que probablemente te guste mucho, sino también poesía, drama y probablemente ensayos, sin mencionar pues los géneros en los que se investiga mucho, como los papers, las reseñas o las tesis de grado. Entonces, si ya de por sí te gusta leer sin que nadie te obligue, vas por buen camino. El segundo elemento tiene que ver con la resistencia a largas sesiones de lectura, porque por lo general no se tratan de pocas lecturas que vas a hacer a lo largo de la carrera. Muchas veces tienes que leer 2 libros, 3 libros por semana, sin mencionar algunos artículos en específico que te pida un profesor en una materia, con lo cual decir que vas a leer 1 hora o 2 horas diarias es poco. Realmente vas a leer mucho más. Probablemente puedas leer o te veas en la obligación de leer 3 horas y media, 4 horas y media por día. No necesariamente de un tirón, pero sí a lo largo del día para cumplir con tus obligaciones. Entonces se lee mucho. Si tienes esa resistencia, excelente. Si no, pues eventualmente en el camino la irás desarrollando, que eso es otra cosa importante cuando se cursa esta carrera. El tercer punto, que es de alguna manera un derivado del anterior, es saber si tienes disciplina para terminar ciertos libros que de alguna manera no te gusten. Esto obedece a que muchas veces vas a leer cosas que no van a gustarte, bien sea porque se tratan de obras que tienen más de 500 años de distancia y no tienen la misma estética que a ti te gusta, probablemente tienen una concepción de la literatura que no es la que tú esperas del siglo XXI, o probablemente muestre alguna representación de la realidad o muestre ciertos componentes ideológicos con los cuales no estés de acuerdo. Todas esas cosas pueden generarte cierto rechazo, cierto aburrimiento, cierta pesadez en la lectura. Y si eres de esas personas que sencillamente abandona o prefiere no leer cuando algo le cae mal o pesado, vas a tener muchos problemas en la carrera. Entonces, una de las cosas que tienes que desarrollar en caso de que sea difícil para ti es la persistencia con lecturas que, aunque no te gusten, la labor es terminarlas y cumplir con los objetivos que se te pidan en la carrera. El siguiente punto seguramente te va a gustar porque es algo que casi el 100% de los que estudian la carrera de letras tienen en común y es un gusto por la escritura y altas habilidades comunicativas. Esto quiere decir que no solamente debes tener cierto placer al momento de escribir o cierta soltura, sino conocer los elementos gramaticales y ortográficos que la acompañan. De hecho, muchos estudiantes de letras suelen tener pequeños errores tales como que no acentúan bien las palabras o a veces no saben colocar la coma y a medida que empiezan a estudiar la carrera se van como puliendo, prestándole mucha atención, leyendo material complementario y terminan siendo excelentes redactores. Así que es otro elemento que no puedes dejar de lado a la hora de desarrollar esto porque no solamente la carrera de letras implica leer, sino muchas veces investigar y investigar a través de escritura prolongada y con cierto lenguaje teórico que te van a ir enseñando obviamente en los cursos. El siguiente punto a mí personalmente me interesa mucho y creo que si no lo tienes deberías irlo desarrollando en este
en esta carrera o en la que quieras estudiar, y es que debes tener algún tipo de curiosidad intelectual. Cuando hablo de curiosidad intelectual no hablo en el sentido trivial de la palabra de ser un chismoso o algo por el estilo, sino más bien en esa suerte de deseo de saber mucho más de lo que te van a enseñar en clases, de no quedarte con lo que te dijo el profesor o con lo que ese libro o ese manual te estaba señalando sobre un autor, sino tú también querer averiguar algo más, de generarte tú mismo preguntas sobre ese texto que te permita conectar con otras cosas que hayas leído anteriormente. Si tienes eso, déjame decirte que tienes unas excelentes posibilidades de tener un desarrollo importante y exitoso en la carrera de letras, porque uno de los perfiles que más se defienden cuando se crean este tipo de pensum es básicamente la investigación. Y como todos sabemos, sin curiosidad intelectual no hay buena investigación, no hay ni siquiera un mínimo de innovación en el ámbito de la producción de saber. El siguiente elemento asociado con lo que te acabo de decir anteriormente es la capacidad de análisis. Pregúntate hasta qué punto tú cuando lees un texto literario eres una persona que desarrolla el análisis. ¿Y cómo se puede saber eso? Me preguntarás. Ciertamente el análisis es algo con lo que se puede, es algo que se puede enseñar, es algo que se puede desarrollar a través de la práctica. Pero, por ejemplo, si eres una persona que está leyendo libro y empiezas a anotar cosas que te llaman la atención de ese libro, a reflexionar sobre ciertas ideas que te surgieron de ese libro, y son ideas que no están en el libro, sino que de alguna manera se pueden justificar con la lectura del libro, es muy probable que tengas un componente analítico muy importante porque estás mirando con detenimiento algún pasaje, estás comentándolo, estás conectándolo con otras cosas que has leído previamente, y eso le da un componente muy investigativo a la lectura que estás haciendo. No solamente estarías leyendo por placer, sino que le estarías dando un matiz intelectual, interpretativo a la literatura, donde no solamente esta sería una forma artística, sino también una expresión y un vehículo para conocer a la sociedad que produce ese material estético. Finalmente, esto es algo que también tienen en común, en mi experiencia, muchos de los estudiantes de letras, es que tienen un placer y un consumo bastante elevado de otras expresiones del espíritu o de las humanidades, para decirlo en términos más prácticos. Son personas que leen, por ejemplo, historia, personas que les llama la atención la filosofía, personas que tienen placer por las manifestaciones artísticas o la fotografía. Y estas cosas, lejos de ser un lastre, al momento de estudiar literatura, son más bien componentes que complementan la mirada de este arte, porque no solamente se va a ver como el producto de un lenguaje relativamente, digamos así, distanciado del habla común, que es una visión básica de la literatura, sino que también se ve las relaciones que hay con otras formas de producir productos estéticos, y se entiende que la literatura es muchas veces parte de problemas filosóficos que están históricamente condicionados, y eso le da una riqueza mucho más amplia al conocimiento y a las lecturas literarias que se vayan a hacer. Mi consejo, si tienes por lo menos tres o cuatro aptitudes de las 7 que te acabo de mencionar, considera estudiar literatura porque seguramente es algo con lo que te vas a llevar bien, que va a hacerte beneficioso a nivel intelectual y que sobre todo pues vas a encontrarle provecho para tus intereses en el ámbito de la escritura y de la reflexión sobre estos materiales literarios. Y eso es todo. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale me gusta, compártelo con compañeros y te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita porque voy a ir subiendo videos constantemente sobre esta temática de la literatura y de estudiar literatura. Si tienes alguna pregunta, también puedes hacerme en la sección de comentarios y con mucho gusto puedo atenderlas. Eso es todo. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.